Sor Magdalena de la Cruz. La monja que hizo pacto con el diablo. Por Glenn Deler. La santa del diablo durante 40 años y su escape de un pacto malvado a través de un arrepentimiento extraordinario. El 24 de noviembre de 2011 fue condenada por un tribunal supremo de Italia una falsa mística, la madre Eve Giorgini, fundadora del movimiento religioso, la Pía Unión de Jesús Misericordioso. Una vez más se pone de manifiesto la importancia de un cuidadoso discernimiento cuando se trata de místicos, videntes y afines, y recuerda la increíble historia de vida de la falsa mística, Sor Magdalena de la Cruz, nacida en 1487 y fallecida en 1560. La reconocida monja franciscana que hizo un pacto con Satanás. Sor Magdalena de la Cruz nació en Córdoba, Andalucía, España en 1487. El nombre de la mística Santa María Magdalena, a quien la tradición de la Iglesia recuerda como la gran pecadora de quien Jesús había echado 7 demonios, Marcos capítulo 16, versículo 9, y quien también era conocida por su extraordinario arrepentimiento. En cuanto a ella, también Magdalena de la Cruz se convertiría un día en una mística extraordinaria, y luego en una pecadora arrepentida, haciendo severas penitencias por sus pecados. Ni siquiera la gran Santa Teresa de Ávila tendría tanto prestigio en España en su vida como Sor Magdalena de la Cruz. Su aparente destacada piedad y los milagros que realizaba eran conocidos en toda España, e incluso en gran parte de Europa. Tanto es así que incluso el emperador Carlos V, gobernante soberano del Imperio Romano y Español, pidió un trozo del hábito de Magdalena de la Cruz para envolver al futuro príncipe Felipe II en su nacimiento para darle a su hijo real la asistencia de un santo vivo desde su nacimiento para envolverlo en la gracia divina. Por cierto, el príncipe Felipe II se convirtió más tarde en rey de España en 1556. La primera visión de la pequeña Magdalena. Por ahora, la pequeña Magdalena tiene solo 5 años y ya es conocida en la ciudad por su notable devoción, que está fuera de lo común para una niña de su edad. Poco después de su 5º cumpleaños, está orando en la iglesia cuando escucha música de notable dulzura. Entonces se le aparece un hermoso joven, de espeso cabello negro, con un manto tan brillante que tiene que cerrar los ojos. Al escuchar la historia, algunos creen que es Jesús. La noticia de este evento se esparce por toda Córdoba y muchos quieren ver a la pequeña Magdalena. Separando las apariciones celestiales de las demoníacas. La dificultad que tendremos ahora para clasificar la historia de la vida temprana de Magdalena es que, como ocurre con todos los místicos y sus gracias místicas, a menudo existe la influencia y la aparición de lo demoníaco junto con las apariciones celestiales. Como en el caso del Job bíblico, Dios permite que el diablo tiente e incluso ataque a los místicos, para poner a prueba su fe, amor y devoción. Este es el caso de la mayoría de los místicos. Y con Magdalena, la tarea de discernir sus obvios dones y gracias místicas es aún más difícil en sus primeros años, porque definitivamente hubo un periodo en el que Magdalena demostró auténtica piedad y profunda devoción, con la sinceridad y sencillez de una niña. Pero sabemos que ella hizo un pacto con el diablo, por lo que debe haber habido un punto en el que las apariciones celestiales se desaceleraron o incluso cesaron por completo. Pero por ahora, la pequeña Magdalena lleva una vida sencilla con su familia de pobres artesanos, y mientras Magdalena se mantiene en modestia y conducta ejemplar, las visiones continúan, una tras otra, y con el paso del tiempo esto atrae la atención de muchos. Tanto es así que un día huye de su casa para refugiarse en una cueva cercana, donde vuelve a caer en éxtasis. Cuando despierta, descubre que ha sido transportada milagrosamente de regreso a su cama por su ángel de la guarda. Curas milagrosas. Pronto se le aparece una persona que ella cree que es Jesús y le pide que modere un poco su ascetismo, para no comprometer su frágil salud infantil. Él le informa que le espera un gran destino y que necesitará su fuerza. Vuela a la iglesia para agradecer a Jesús y en el camino se encuentra con un hombre que cojea severamente y le pide que le preste la mano para subir los escalones de la iglesia. Apenas ha subido unos escalones cuando se pone de pie y con gran sorpresa y emoción recorre toda la ciudad gritando que está curado. La propia Magdalena entra en la iglesia y luego cae en un profundo éxtasis. Pronto alguien entra a buscarla y se da cuenta de que está teniendo una visión.
Mirando de cerca sus ojos, ve en el reflejo de sus ojos el cielo y lo que parece ser la Santísima Trinidad rodeada de la comunión de los santos. Poco después, como Jesús tras la curación del ciego, Magdalena es sometida a todo tipo de interrogatorios para descubrir algún subterfugio, ninguno de los cuales aparentemente se descubre. Poco tiempo después, una persona muda también supuestamente recupera el habla a través de su intercesión. Magdalena intenta crucificarse a sí misma. En 1497, a los 10 años de edad, Magdalena ya es bastante hermosa, y en su pureza es muy cautelosa para esconderse bajo largos vestidos y faldas negras. Aún así, todavía se encuentra demasiado hermosa, y un día, por penitencia, intenta crucificarse en la pared de su dormitorio. Ella comienza clavando sus 2 pies, luego su mano izquierda. La sangre fluye y ella se desmaya por el atroz dolor. Su carne se desgarra y, cayendo pesadamente sobre su pecho, se rompe 2 costillas. Sus padres llaman al médico y él le venda todas las heridas provocadas por sus propias uñas, pero ella arde en deseos de sufrir terriblemente por la reparación de los pecados, y repetidamente se quita las vendas para sufrir más. Pero esto pronto la hace sentir muy enferma. El sábado de Pascua de 1497, Magdalena está postrada en la cama y parece estar muriendo, probablemente debido a la infección de las heridas de su fallida crucifixión. A la medianoche deja escapar un gran grito, se sienta en su cama, una vez más se quita los vendajes, diciendo que está sana. Dice que es el mismo Jesús, que se le acaba de aparecer y la ha curado. Un ayuno prolongado y su primera comunión. 3 meses antes de su primera comunión, Magdalena aparentemente deja de comer. Los ruegos de sus pobres padres no hacen ninguna diferencia, ella ayuna hasta el domingo de su primera comunión, sorprendentemente sin perder su apariencia saludable. El día de la ceremonia, en el momento preciso de la consagración, suelta otro grito y se postra largo rato. Al salir de la iglesia explica que el mismo Señor le puso la Eucaristía en la boca, sin que ella tuviera que acercarse al sacerdote. Las heridas aparentemente sanan de la noche a la mañana y la historia de 2 dedos regordetes. A los 16 años, Magdalena continúa asombrando a muchos con su aparente devoción extraordinaria y su notable deseo de reparar el pecado. Muchos la ven como una santa viviente porque, ¿quién sino una santa podría hacer penitencias tan extraordinarias? Cuando se azota a sí misma hasta sangrar mientras hace penitencia, sus heridas se curan milagrosamente al día siguiente para gran sorpresa de todos. Está sana y todo en ella parece sano, salvo 2 dedos que no han crecido como los demás, a los 16 años no son más grandes que el meñique de un niño. Algunos dicen que estos 2 dedos son los que Cristo tocó una noche en su infancia, durante una aparición. Magdalena se convierte en monja franciscana. En 1504, a los 17 años, Magdalena consigue por fin lo que parece ser el gran deseo de su vida, convertirse en monja franciscana, hija espiritual de San Francisco y Santa Clara. Por su fama de santidad, es admitida con alegría en el convento franciscano de Santa Isabel de los Ángeles, y pronto edifica e inspira la admiración de muchas de las monjas. Sin embargo, hay algunas banderas rojas, unas señales. Aparentemente no es demasiado discreta sobre su vida espiritual y sus méritos, se inflige severas mortificaciones, lleva una pesada cruz por todo el convento, besa los pies de sus compañeras y aparentemente deja de comer por completo, viviendo solo de la Sagrada Comunión. Todos estos hechos son motivo de cierta preocupación, pero parece muy devota y está dispuesta a hacer incluso las tareas más serviles y no deseadas, por lo que sus extravagancias son en su mayor parte minimizadas, al menos por ahora. Después de unos años como postulante en 1509 a los 22 años, ya tiene fama de santidad, por lo que se considera prudente dejarla tomar sus votos sola. El acontecimiento está muy esperado y bien preparado. Todos los nobles buscan obtener un buen lugar en la iglesia y para agregar aún más gloria al gran día, el propio arzobispo tiene su trono cubierto por un estrado de terciopelo ricamente bordado. Por fin llega el día de la ceremonia. Magdalena ahora será conocida como la hermana Magdalena de la Cruz, en memoria de la heroica crucifixión de su juventud. La ceremonia comienza y ella se adelanta y se arrodilla fuera del santuario, y espera escuchar el discurso del cardenal. Pero en lugar de exhortar a la novicia a la práctica de la virtud y la piedad cristianas,
como es habitual, le pide públicamente sus oraciones y protección en apoyo de sí mismo y de la diócesis. La paloma milagrosa. Después, en el Kyrie eleison, sucede algo muy notable. Una paloma, que parece descender directamente del techo alto de la catedral, llama la atención de todos. La paloma se posa en el hombro de Magdalena y parece hablarle al oído. Luego asciende hasta un parapeto y permanece allí como si estuviera mirando hasta el final de la ceremonia. Después vuela fuera de la iglesia y los que corren a seguirla la ven levantarse casi enderezada, y durante tanto tiempo, que el cielo finalmente parece cerrarse sobre ella. La noticia de estos eventos se extendió como la pólvora por todo el país e incluso se derramó fuera de sus fronteras. A medida que avanzan las semanas y los meses posteriores a su profesión solemne, Sor Magdalena de la Cruz, como se la conoce ahora, pronto exhibe facultades extraordinarias. Sin salir jamás de los muros, parece que sabe muchas cosas que suceden en Córdoba y en otros lugares, particularmente en el vecino convento franciscano, y también en las casas aristocráticas y nobles de Córdoba. Como en el pasado, sigue entrando en éxtasis a menudo, y si resulta que está fuera de su celda mientras está en éxtasis, sus compañeras la llevan a su celda y luego se retiran discretamente. A veces su curiosidad se apodera de ellas y escuchan no muy lejos y a menudo, un suave murmullo de palabras desconocidas y también gemidos de sufrimiento. Su fama sigue extendiéndose por toda España y el extranjero. Como era de esperar, los rumores sobre todos estos eventos notables aumentan y continúan esparciéndose fuera de España. La correspondencia inunda el convento, gente de todas partes pidiendo a Magdalena de la Cruz sus oraciones y ayuda espiritual. También llegan generosas donaciones, y el convento de Magdalena está lleno de actividad como una colmena. Las profecías de Magdalena. Es en este momento que aparece otro prodigioso don místico de Sor Magdalena. Ella, aparentemente, puede predecir el futuro. En 1515 anuncia la muerte del rey Fernando para el año siguiente, que llega a cumplirse según lo predicho, y también la regencia del cardenal Francisco Jiménez de Cisneros sobre el reino de Castilla. En señal de gratitud, el cardenal Jiménez le hace entrega de un hermoso bermellón ostentoso, lo que aumenta aún más la admiración y devoción de sus hermanas y de otras personas. Un embarazo inesperado y notable en el día de la Anunciación. El 25 de marzo de 1518, día de la fiesta de la Anunciación, Magdalena le comunica discretamente a su abadesa una noticia que llena de gran confusión y perplejidad a la piadosa mujer. Magdalena afirma que la noche anterior, es decir, la solemne vigilia de la Anunciación, ella había concebido al niño Jesús por el poder del Espíritu Santo. Así queda embarazada Magdalena de la Cruz, luz resplandeciente del convento de Santa Isabel de los Ángeles. Previendo el enorme escándalo que inevitablemente provocaría semejante noticia, la abadesa ordena a Magdalena que se quede absolutamente callada por ahora, mientras reza por una guía para que le oriente sobre cómo proceder. A medida que pasan los días, la abadesa observa discretamente a Magdalena y al cabo de unas semanas, se ve obligada a ceder ante las evidencias evidentes, pues el abdomen de Magdalena se está redondeando notablemente y llegará el momento en que ya no podrán ocultar esta obra del Espíritu Santo, o de la naturaleza. Las monjas están divididas sobre el supuesto embarazo milagroso de Magdalena. Las monjas son informadas de la situación, y pronto el convento se divide en dos bandos. Por un lado, están quienes dudan de la concepción milagrosa, algunas quizás porque sienten una envidia oculta por Magdalena. Otras porque es algo tan extraordinario que nunca ha sucedido fuera de la Santísima Virgen María, y no hay nada en la Sagrada Escritura que apunte a un segundo nacimiento de Jesús en este mundo. En este punto, la mayoría todavía no duda de su santidad, sin embargo, todas estas cosas extraordinarias son sin duda motivo de un cuidadoso discernimiento. Y luego están todas las generosas donaciones que han estado fluyendo en honor a la Santa Viviente, y las innumerables personas que piden su intercesión y oraciones. Todo esto tiende a relegar a las otras hermanas a una posición menor en el convento, y les hace sentirse algo inadecuadas en su espiritualidad y en la práctica de la virtud. Ciertamente muchas de ellas se acusan de celos a su confesor, y deben haber albergado alguna envidia hacia ella. Y así, para algunas, por varias razones, este embarazo sobrenatural parece inconcebible, sobre todo porque tal milagro no está anunciado en las Sagradas Escrituras.
Por otro lado, están aquellos, también numerosos, que dicen que Dios obra de manera misteriosa y que el Altísimo derrama toda clase de gracias extraordinarias sobre su humilde servidora durante muchos años. Es comprensible que no puedan comprender cómo pudo haber manchado su pureza, ella que parece tan devota y piadosa, y además nunca abandona los terrenos del convento. A eso los escépticos responden que recibe a su confesor sola, y también que las rejas de la cerca del convento están tan espaciadas que permiten el paso de un ser mucho más engorroso que el Espíritu Santo. Sin embargo, ambos bandos acuerdan un voto de silencio, sin embargo, algunas no pueden evitarlo y pronto la extraordinaria noticia se está extendiendo por toda Córdoba y el extranjero. Pero, ¿cómo responde Magdalena? Trata todas las noticias e insinuaciones con absoluta y completa indiferencia. Aparentemente aún más devota en la práctica de la virtud, redobla la severidad de sus penitencias, camina descalza sobre pedazos de vidrio roto y azota su espalda y hombros con instrumentos de severa mortificación, además de usar una dura disciplina de cilicio. El arzobispo ordena un examen médico a Sor Magdalena. Al enterarse de la noticia, el arzobispo de Sevilla envía a 3 matronas experimentadas parteras a examinar a Magdalena. Habiéndola examinado con mucho cuidado, anuncian que si bien es cierto que la monja está embarazada, también es un hecho muy cierto que su virginidad está completamente intacta e incuestionable. Las oraciones de acción de gracias estallan en todas las iglesias y en todo el país, y dentro del convento las escépticas y chismosas se reducen al más absoluto silencio y penitencia por sus aparentes dudas. La víspera de Navidad de 1518 Magdalena confirma que muy pronto dará a luz. Le preparan una casita al final del jardín, pues en una visión su ángel de la guarda le recomienda que dé a luz sola, para que sufra más sin ninguna ayuda humana. Magdalena permanece encerrada en la casita durante 3 días, tiempo durante el cual toda la comunidad permanece en oración. La historia que cuenta Magdalena cuando sale de la casita es absolutamente prodigiosa. Cuenta que durante la noche de Navidad, a medianoche, da a luz a un magnífico bebé que irradia tanta luz que puede ver como si fuera el mediodía. El aire frío de su cámara de repente se calienta milagrosamente y el niño divino no sufre en absoluto por el frío. Durante este tiempo, extrañamente el cabello de Magdalena comienza a crecer muy rápido y, de negro cuervo que era, cambia al rubio más brillante, y con su largo cabello envuelve al niño en él y mantenerlo abrigado en la más suave de las túnicas. Como prueba del milagro, se corta algunos de sus rizos rubios antes de que su cabello vuelva a la normalidad. Luego las monjas compiten por algunos de los cabellos milagrosos para conservarlos como preciosas reliquias. Continuando con la historia del notable nacimiento, Sor Magdalena de la Cruz afirma que la mañana después de Navidad se encontró sola, el hermoso niño se había ido, pero con el pecho agrietado por haberlo amamantado, junto con todos los estigmas del reciente parto todavía en su cuerpo. Luego las matronas son enviadas nuevamente para verificar la veracidad de estos hechos y verificar que la virginidad de Magdalena no ha sufrido por el hecho. Luego se canta un solemne Te Deum en la catedral y las donaciones fluyen como nunca antes. Pero en verdad todo este evento fue orquestado y perpetrado por el diablo, en particular por 2 demonios llamados Balban y Patorrio, como pronto descubriremos. Sin embargo, algunas personas continúan murmurando, en un intento por poner fin definitivamente a las calumnias, un monje exorcista llega al convento una mañana, mientras la monja está en éxtasis. Se acerca a ella y le clava 2 agujas largas en el cuerpo, una en el pie y la otra en la mano. Las agujas penetran profundamente, pero Magdalena permanece perfectamente insensible a ellas, sin reacción alguna, lo que confirma en la mente de muchos que sus éxtasis son auténticos. Cuando se retiran las agujas, fluye un pequeño chorro de sangre de las heridas. Su ayuno de comida es sometida a una rigurosa prueba. A pesar de esta prueba, Sor Magdalena es sometida a otra, esta vez de abstinencia de alimentos, un ayuno que supuestamente ha estado realizando durante 11 años. Porque se estaba insinuando que ciertas novicias le llevaban comida en secreto. Así que la abadesa solicita que una guardia vigilante de 2 monjes del cercano monasterio franciscano se coloque en la entrada de la celda de Magdalena con una vigilancia de 24 horas, los 2 monjes se turnan con otros en un horario rotativo. Además, incluso ordena que los postigos de las ventanas de la cámara sean clavados. Después de unos días, se descubre que Magdalena ha desaparecido repentinamente.
La buscan por todas partes y pronto la encuentran en la parte completamente opuesta del jardín, dormida cerca de una fuente. Los monjes aseguran a la abadesa que no han relajado ni un instante su vigilancia. Por su parte, Sor Magdalena revela que es el mismo San Francisco quien la transportó a este lugar. Por supuesto que nadie puede dar explicación alguna a este prodigio, y se concluye que esto no es más que otro milagro en la extraordinaria vida de la hermana Magdalena de la Cruz. Una catedral se construye en gran parte a través de las donaciones dadas a la hermana Magdalena. En este punto, Sor Magdalena tiene ahora un mayor prestigio que la propia abadesa. Ella es consultada para todas las decisiones importantes que debe tomar la comunidad. Su consejo incluso es buscado desde fuera, tanto por grandes como por los pequeños, y pronto Magdalena y las otras monjas que se han hecho amigas de ella están mejor informadas de lo que está sucediendo en la ciudad que el propio arzobispo. En 1523 el arzobispo necesita una nueva catedral, y debido a las abundantes donaciones enviadas a Sor Magdalena, su convento de Santa Isabel de los Ángeles es el más rico de España y puede proporcionar con mucho la mayor parte del dinero necesario para su construcción. Debido a esto, la hermana Magdalena es consultada sobre el aspecto de la nueva catedral. Sor Magdalena de la Cruz es elegida abadesa. Y así es que durante 29 años la notoriedad de Magdalena ha ido creciendo en proporción a sus supuestas virtudes, y ha llevado una existencia que, aunque llena de hechos a veces asombrosos, ha contribuido en su mayor parte de manera positiva al enriquecimiento del convento a través de su práctica de la virtud y los signos aparentes del cielo que inspiran a los fieles. Siempre en apariencia piadosa y dispuesta al sacrificio, inspira y fascina al alto clero español, y muchos sienten que debería tener un puesto más alto en el convento, más acorde a sus méritos. Se sugiere que se convierta en abadesa, ya que con el paso del tiempo la actual abadesa se está enfermando. En una muestra de supuesta humildad, Magdalena protesta y utiliza como motivo sus escasas habilidades administrativas, afirmando que elijan a la hermana Isabel de la Santísima Trinidad. Sin embargo, muchas de sus compañeras la quieren tanto como abadesa que el 17 de febrero de 1533, Magdalena es elegida abadesa, en presencia de la superiora de la orden, por 44 votos frente a los 7 otorgados a Isabel de la Santísima Trinidad. La nueva abadesa Magdalena alienta severas mortificaciones y penitencias. Con Magdalena ahora a cargo, al principio la vida en el convento apenas cambia, excepto que la Madre Magdalena parece tener una fuerte inclinación por la práctica de severas penitencias, y exhorta a sus religiosas a hacer lo mismo. Al hacerlo, la nueva abadesa provoca a veces escenas muy difíciles. Y así es que durante la confesión las hermanas, por hipocresía o miedo a penitencias demasiado difíciles, ahora solo se acusan de pequeñas faltas. Al enterarse de esto, la Madre Magdalena entra en una ira santa que pronto provoca un miedo indescriptible en sus hermanas. Les ordena admitir pecados más graves y las pobres monjas se asustan ante la severidad de la abadesa. Algunas se echaron a llorar, y hay un par de otras que asombrosamente entran en una especie de semiposesión, rodando por el suelo y arqueando sus cuerpos, antes de volver lentamente a la normalidad. Para reprender a las más culpables por sus supuestas debilidades espirituales, la abadesa ordena a algunas que se arrastren de rodillas en el comedor y hagan la señal de la cruz con la lengua en los zapatos de todas las monjas reunidas. Pronto, las confesiones de las monjas son más del agrado de la Madre Magdalena, supuestamente revelando el verdadero estado de pecado de las hermanas. Las penitencias se miden ahora a la supuesta gravedad de las faltas, pues según la abadesa Magdalena, es necesario expiar totalmente los pecados, y para tener éxito en este empeño, las disciplinas comunes del látigo de cuerda se reemplazan por las de punta de hierro. En cuanto a la manera y los tiempos en que la disciplina, es decir, el azote o el látigo, debe ser aplicada, la abadesa la moderniza. Antes, cuando llegaba la ocasión de la extrema penitencia y el uso de la disciplina, las velas se apagaban, de modo que nadie más podía ver a las monjas que optaban por utilizar esta forma de severa mortificación. Fue decisión de las monjas hacerlo, y se hizo en la oscuridad para que nadie pudiera saber quién se está eligiendo disciplinarse. Esto es para preservar la humildad de las monjas. Pero a partir de ahora, la Madre Magdalena pide que las velas permanezcan encendidas, y las monjas tienen todo el tiempo necesario para azotarse abiertamente en la ejecución de la mortificación corporal y la penitencia, a la luz y presencia de las otras monjas.
Según ella, la visión de la penitencia autoinfligida debería ser un estímulo para que todas ellas hagan lo mismo, o se expongan a la indignación de las demás, además de provocar sentimientos interiores de insuficiencia y debilidad espiritual y desánimo entre muchas de las monjas. Sabiendo que la Madre Magdalena estaba siendo guiada por el diablo en este momento, que pronto veremos, se supone que estas exorbitantes penitencias fueron un intento del diablo de infundir orgullo espiritual en algunas de las monjas y desánimo y desesperación en otras. Atrás quedaron las pequeñas penitencias que consistían en mendigar comida en cada mesa, porque según la Madre Magdalena un alma orgullosa puede someterse a eso con bastante facilidad. Porque, según ella, la mortificación severa es la sal de la verdadera penitencia. Ahora se anima a las monjas a permanecer de rodillas sobre tablas adornadas con clavos de hierro redondeados, se les anima a usar cilicios o cinturones con pequeñas púas de hierro apuntando hacia adentro y se les anima a estirarse en las puertas para que las otras monjas puedan caminar sobre ellas y algunas llevan una corona de espinas. Sin embargo, estas severidades extremas aparentemente no dañan la devoción externa de la mayoría de la comunidad hacia su nueva abadesa. Es reelegida 2 veces por mayoría de votos. Al parecer, nadie se atreve a cuestionar su autoridad y poder dentro de la comunidad. La Madre Magdalena relaja otras reglas de la orden. Sin embargo, sorprendentemente, la abadesa Magdalena de la Cruz relaja algunas reglas de la orden de larga data que han existido durante siglos. Esto, por supuesto, preocupa ante todo a las otras comunidades franciscanas de su orden, y también al arzobispo y a los sacerdotes dentro de la propia iglesia local. Sin embargo, como en el pasado, su reputación de santidad la precede y se le permite relajar muchas reglas de la orden dentro de su propio convento. San Francisco supuestamente se le aparece y la dispensa de la confesión. Magdalena no solo fomenta por un lado severas penitencias y mortificaciones, y por otro lado relaja algunas de las reglas de la orden, sino que ahora, aparentemente por su santidad, San Francisco, el fundador de su orden, se le aparece una noche y le dispensa de tener que confesarse en el futuro. Y para las confesiones de sus compañeras monjas, explica que es un insulto para ellas estar separadas de su confesor por una reja. En su opinión, deben sentarse cara a cara con el confesor. Esto causa un gran revuelo no solo entre las hermanas, sino también entre los sacerdotes mismos, ya que tal práctica es inaudita en toda la España católica en ese momento. Además, la Madre Magdalena de la Cruz autoriza a las hermanas a dejar de ayunar los viernes, para poder soportar mortificaciones aún mayores. Muchas de sus hermanas creen que esta gran reforma de la orden franciscana que está emprendiendo traerá una nueva prosperidad al convento y a la orden misma. No es de extrañar entonces que dentro de un par de décadas la gran reformadora y mística española, la carmelita Santa Teresa de Ávila se enfrentara a una oposición tan fuerte a las reformas que estaba tratando de inculcar dentro de la orden carmelita en España solo unos pocos años después. Poco después, la Madre Magdalena afirma que la noche anterior, una mujer muerta, presumiblemente un alma del purgatorio, había venido a confesarse con ella. Ella inmediatamente quiere que las jóvenes monjas y novicias se confiesen con ella por la noche en su celda. Esta innovación más reciente, por supuesto, provoca aún más murmullos y dudas, particularmente de Isabel de la Santísima Trinidad, que todavía no ha olvidado haber sido derrotada por Magdalena en las elecciones de 1533, y a quien Magdalena, como abadesa, ha infligido las más severas humillaciones que jamás haya tenido desde entonces. La Madre Magdalena recibe la admiración de muchos altos dignatarios. Sin embargo, en medio de estas preocupantes y nuevas reformas, y directivas de la Madre Magdalena, la admiración que recibe de los grandes de su tiempo parece fácilmente mitigar cualquier crítica, porque la misma reina Isabel de España envía a la Madre Magdalena su retrato y le ruega a Magdalena por sus oraciones, y también le escribe a menudo el arzobispo de Sevilla, y en sus cartas la llama a la criatura más feliz del mundo, presumiblemente por todas las supuestas gracias celestiales que supuestamente recibe. Las damas más nobles, estando embarazadas y próximas al parto, enviaban la canastilla para ser bendecida por ella, como lo hizo la emperatriz Isabel antes del nacimiento de Felipe II. Cuando en 1535 el emperador Carlos V partía de Barcelona para la expedición a Túnez, envió su estandarte a Córdoba para que le concediera su bendición.
El cardenal Manrique, el inquisidor general, y Giovanni di Reggio, el nuncio papal, hicieron peregrinaciones para visitarla, y se dice que incluso el Papa envió a pedirle oraciones por la República Cristiana, aunque hay que decir que esto era a menudo una práctica común de la época de las prioras como la Madre Magdalena, que eran consideradas devotas, pues al estar a cargo de sus respectivos conventos, el Papa y los altos prelados solían pedir sus oraciones en unión con las hermanas en sus conventos en beneficio de la Iglesia o de sus diócesis locales. Las dudas sobre la Madre Magdalena comienzan a surgir. Y es así que las revelaciones y prodigios que dirigen y guían a la Madre Magdalena parecen hacerla tomar decisiones cada vez más controvertidas y desconcertantes. Y ahora, una vez más, da a conocer revelaciones más inquietantes una mañana. La Santísima Virgen se me apareció y me condujo por los pasillos anoche. Ella te sonrió, hermana, y luego miró a una de las que se habían opuesto a ella, pero a ti solo te miró con desprecio. Es comprensible que estas revelaciones disgusten mucho a quienes son las víctimas. Sus protestas se unen a las de las familias que afuera ven a sus hijas negárseles la entrada al convento, porque por ejemplo uno de sus antepasados quizás fuera judío. La Madre Magdalena, por supuesto, recibe su información de la Santísima Virgen misma, pero en las familias, la indignación y la ira provocan la creciente actitud de duda sobre la supuesta guía celestial recibida por la abadesa. Las elecciones de 1542 traen un resultado sorprendente. Durante las próximas elecciones para abadesa, la Madre Magdalena recibe solo un puñado de votos, e Isabel de la Santísima Trinidad es elegida por un amplio margen. En reparación, y tal vez alguna represalia por sus propias humillaciones. Esa misma noche obliga a Magdalena a hacer tantas señales de la cruz en el suelo con la lengua como baldosas en el comedor. En medio de esto, Magdalena, la ex abadesa, cae en éxtasis. Siempre que esto pasaba en el pasado, las hermanas la llevaban a su celda. Ahora, ella se queda donde está en el comedor durante buena parte de la noche. Después del éxtasis, finalmente regresa sola a su celda. Con las dudas que siguen aumentando, se sospecha de nuevo que Magdalena recibe comida clandestinamente, ya que se dice que todavía está ayunando a diario durante más de 30 años. Además, un día una pequeña caja de hierro que contiene las hostias de la comunión es llevada a la abadesa. Esta caja, encontrada bajo la cama de Magdalena, parece probar que el milagro de la comunión espontánea, repetido muchas veces en el pasado, ha sido solo un truco. Se detecta una presencia demoníaca. En 1543 cae gravemente enferma. Esta parece una buena ocasión para que la abadesa la obligue a hacer una confesión general de toda su vida. Pero en el momento en que el confesor se pone la estola preparándose para su confesión, Magdalena entra inmediatamente en convulsiones. El sacerdote sospecha una presencia demoníaca, por lo que envía a buscar a un médico que sabe que también está bien versado en la vida espiritual. Examina a Magdalena y advierte que durante uno de sus éxtasis, los ojos de Magdalena no se quedan fijos, que es una de las señas de identidad de los éxtasis reales. Sin embargo, la apuñala con una aguja y no obtiene ninguna reacción. Pero cuando sabiamente sumerge la aguja en agua bendita, Magdalena lanza un gemido. Esto inmediatamente genera sospechas y preocupaciones de que la hermana Magdalena pueda estar infestada o incluso poseída por un demonio. A medida que pasa el tiempo, la enfermedad de Magdalena continúa empeorando. Aparentemente fuera de lugar, ahora está preocupada y a menudo, le pide al médico que la mantenga informada sobre la evolución de su enfermedad. Un día de diciembre, ella escucha: «Te estás muriendo. No verás otra Navidad». Muy angustiada, Magdalena de repente se retuerce en su cama y luego se levanta y suelta misteriosas palabras. 1544 Los 40 años anunciados, soy un perro maldito. Llévame al infierno. Luego vuelve a caer en su cama y comienza a proferir repugnantes blasfemias antes de ser sacada repentinamente de su cama por una fuerza invisible y sostenida en el aire. Luego cae pesadamente sobre la cama varias veces, pero aparentemente sin lastimarse. Después de un poco de reflexión, la abadesa decide llamar a un sacerdote muy viejo y experimentado, llamado el reverendo don Juan de Córdoba, y le pide que la examine y, si es necesario, exorcice a Magdalena inmediatamente.
No mucho después de visitar a Magdalena, el anciano la mira y le ordena: Te ordeno en el nombre de Jesús que dejes a esta pobre mujer y te atrevas a decir tu nombre. El demonio primero deja escapar un grito terrible en el que se reconoce el nombre Balban. Más tarde, durante los exorcismos, se descubrió que otro demonio llamado Patorrio también la estaba influenciando. La risa demoníaca se intensifica y las palabras pronunciadas son horribles. El demonio se enorgullece de todo el desorden que ha podido causar durante tantos años en el convento, y jura que volverá. Así el reverendo don Juan de Córdoba logra establecer al menos un caso sólido de infestación demoníaca, y tal vez incluso de posesión, y la noticia se difunde primero entre las monjas, y poco después entre el clero y los habitantes de Córdoba, y luego por todo el territorio de España. Sin embargo, al día siguiente el provincial de los franciscanos se dirige en persona al lecho de la monja moribunda. Permanece allí varias horas y recibe una confesión completa, de la cual no dice nada. Sin embargo, todos los que se encuentran con él después se dan cuenta de que lleva una carga muy pesada, un secreto espantoso, una pesadilla que ha durado toda una vida, la vida de la Santa Magdalena de la Cruz, la diabólica abadesa de Córdoba. Sor Magdalena de la Cruz admite pacto de 40 años con el diablo. A continuación, se envía un inquisidor a investigar el espinoso asunto por orden expresa del cardenal Juan Pardo de Tavera, primado de España. Es mucho más joven que el reverendo don Juan de Córdoba y le inspira confianza. Ella le revela que el hermoso joven de cabello oscuro que se le apareció a la edad de 5 años era en realidad el diablo. Le había prometido la fama y el respeto de todos, si ella aceptaba en obedecerle siempre. También es Satanás quien deja su huella al tocar sus 2 dedos que a partir de entonces dejan de crecer. Y es también el quien le enseña el engaño de las hostias, y la asiste con la simulación de éxtasis. Sus gritos en la noche no están inspirados de ninguna manera por el amor estático que siente por el Creador, sino por las caricias malignas del demonio. Al escuchar confesiones tan desconcertantes, el inquisidor se horroriza y casi instintivamente hace la señal de la cruz sobre sí mismo. Inmediatamente Sor Magdalena comienza a insultar al sacerdote con palabras viles y abominables. Luego comienza a rodar por el suelo de su celda y muerde todo lo que puede, mientras adopta poses indecentes e imita las viles copulaciones que ha realizado con Balban durante casi 40 años. Por ser un inquisidor experimentado, el buen monje había pedido a las monjas mayores y más experimentadas que se quedaran en el pasillo para escribir las palabras de la Magdalena caída, para poder documentar y luego servir como testigos. A partir de aquí el caso de la hermana Magdalena de la Cruz está bien documentado y preparado rápidamente. Comienzan los exorcismos de Sor Magdalena. Durante el extenso curso de los interrogatorios que formaron parte del exorcismo en curso durante el cual Balban es muy a regañadientes desalojado de Magdalena, se descubre que los medios más malvados y horribles se utilizaron para socavar el alma de Magdalena cuando era niña. Se creía que originalmente la eligió porque de hecho era muy piadosa y devota de Dios, y por eso, en su terrible maldad, procuró fervientemente despojar a Dios de uno de sus favoritos. Pero pronto veremos cómo Dios gana triunfalmente al final. Durante los continuos exorcismos se sabe que cuando Magdalena se convirtió en una joven adulta, el demonio Balban dejó de parecerle un hermoso joven, como lo venía haciendo desde que ella tenía 5 años. Una noche, cuando la joven lo esperaba como de costumbre, se presentó ante ella en forma de una bruma reluciente que se condensa y toma la forma de un hombre altísimo, de pelo largo, que irradia una luz rojiza. Ella grita a Jesús, pero esto por supuesto disgusta mucho al demonio, que la levanta con su mano ardiente y la deja caer al suelo. Luego se ve obligada a contemplar a esta horrible criatura que ahora se eleva ante ella en una horripilante metamorfosis, de un hombre a una vil bestia. La criatura infernal es repulsiva y la monja poseída describe con horror su nariz ancha y chata, sus cuernos retorcidos y su boca desdentada. Él le ordenó que se convirtiera inmediatamente en su esposa, y le asegura que no perderá su virginidad, y le promete que su aparente santidad solo crecerá en la medida de los supuestos placeres inimaginables que disfrutaría con él. Por una falta de fortaleza espiritual, vencida, Magdalena cede entonces, y es nuevamente el joven de pelo oscuro y muy atractivo que ahora reside en ella. A continuación confiesa que también fue el diablo quien vino a alimentarla en secreto, y que realmente había quedado embarazada de él.
Él le había dicho que no arriesgaba nada si seguía sus instrucciones. Fue para gastarle una broma y perturbar a las mentes de las monjas, al clero y a los laicos españoles que la había dejado embarazada de una bestia monstruosa, que escapó de su cuerpo con un fuerte viento esa famosa noche de Navidad, antes de transformarse en Balban, y volver a poseerla con un vigor sin precedentes. Algunas pocas personas santas y bien conocidas no fueron engañadas. Y así es como toda la cristiandad descubre con horror que ella, de quien la mayoría pensaba que era la más amada de Dios, era de hecho la criatura más amada del diablo. Sin embargo, algunos de los contemporáneos de Sor Magdalena no se dejaron engañar tan fácilmente por su falso misticismo, como el gran San Ignacio de Loyola, que se mostró incrédulo y en 1541 se dice que reprendió severamente a Martín de la Santa Cruz, quien se esforzó por conquistarlo para Sor Magdalena, por aceptar los signos exteriores sin buscar los verdaderos interiores, y el gran San Juan de Ávila, que pronto será declarado doctor de la Iglesia, también se mostró muy escéptico y cuando estuvo en Córdoba, se le negó discretamente el acceso a ella. Sor Magdalena de la Cruz se vuelve como su tocaya, Santa María Magdalena, que se arrepiente profundamente de los demonios que la poseían. Como relatan las Escrituras, Jesús había expulsado 7 demonios horribles que poseían a Santa María Magdalena, Marcos capítulo 16, versículo 9, y llegó a ser conocida como la gran pecadora arrepentida. La tradición nos dice que pasó el resto de su vida en una cueva haciendo penitencia y reparación por sus múltiples pecados, y se convirtió en una santa extraordinaria. De hecho, Jesús eligió a Santa María Magdalena para ser uno de los primeros testigos de su gloriosa resurrección, como nos dice la Sagrada Escritura. La sentencia del tribunal religioso. En cuanto una vez reconocida Sor Magdalena de la Cruz, ahora completamente exorcizada y libre de los demonios que se ven obligados a revelar que están dejando para siempre el cuerpo y el alma de la mujer poseída, es entonces juzgada por el tribunal religioso el 3 de mayo de 1546. El gran inquisidor del tribunal religioso es el cardenal Jiménez, ahora primado de España, designado por la misma Isabel de Castilla, y es por ello que Magdalena es trasladada a las cárceles del Alcázar para ser interrogada. Los demonios Balban y Patorrio reciben la mayor parte de la culpa. Sor Magdalena tiene ya 61 años, y está extraordinariamente arrepentida por todo lo que ha hecho y ruega a la corte que ponga fin rápido a sus tormentos y la entregue a las llamas purificadoras. Sin embargo, los jueces deciden lo contrario. Debido a su edad avanzada, sus confesiones sinceras y la calidad de su arrepentimiento, su merecida sentencia se mitiga en gran medida. Y con razón, la consideran una lastimosa víctima del demonio y tal vez recuerden bien los días de su gloria cuando ellos también se habían exaltado por tener entre ellos lo que se creía una santa extraordinaria. Y así los inquisidores atribuyen gran parte de la culpa a los demonios Balban y Patorrio, sobre todo Balban, y no tanto a la propia Magdalena, ya que ella era solo una joven sin experiencia cuando los demonios comenzaron a influir en ella. En resumen, consideran que cuando era joven Magdalena se sentía muy intimidada por el demonio, por lo que concluyen que su culpabilidad se ve muy disminuida por la edad que tenía en ese momento. La Iglesia Católica se basa en el principio de que las obras divinas son eternas e infinitas. Los del demonio, en cambio, siempre están limitados en tiempo y espacio. Si Magdalena confiesa es porque en 1544 su pacto con el diablo llegó a su fin. Es el miedo al infierno, como ella misma dice, lo que precipita sus revelaciones. Y es también Dios quien en su infinito amor y misericordia inspira todas sus admisiones, e inspira y guía su profundo arrepentimiento. Y es Dios quien le asegura que vivirá si confiesa. Se convertiría en una heroína aún más en el arrepentimiento que en la falsa virtud y la fama. Entonces los jueces deciden que la hermana Magdalena sea llevada al patíbulo con una mordaza en la boca, un cordón espartano alrededor del cuello y una vela en la mano. Ella permanecerá expuesta allí para que todos la vean durante el periodo de tiempo de una misa mayor, y luego debe abjurar de sus múltiples errores. Durante 3 meses debe mantener su rostro expuesto y no puede usar el velo negro, y siempre debe caminar última en todos los movimientos de la vida del convento. Ella abjura y se arrepiente entre lágrimas, frente a la catedral que había levantado gracias a sus engaños en unión con los 2 demonios.
También se le ordena ir a otro convento franciscano de Burgos, donde vive largos años de arrepentimiento y expiación sin volver a caer jamás en el más mínimo error. Magdalena sucumbió a una edad temprana ante un gran orgullo y una falsa promesa demoníaca que le ofrecía prestigio y poder. Pero los grandes y pequeños de su tiempo estuvieron seguros más tarde de que su profunda humildad y arrepentimiento finales la habían hecho bastante digna del paraíso. Sor Magdalena de la Cruz murió en 1560 a la edad de 74 años. Hoy el nombre de esta hermana Magdalena de la Cruz está casi olvidado y su notable historia es prácticamente desconocida. Sin embargo, el gran abogado y escritor Maurice Garzón, para quien Magdalena es una figura histórica importante, documenta cómo ella fue de hecho muy conocida en toda la cristiandad en los siglos XVI y XVII, y cuantos de los tratados teológicos y demonológicos hacen referencias precisas y detalladas a su caso. De hecho, durante este periodo de tiempo, las declaraciones y documentos extraídos de su juicio ilustran los muchos hechos presentados en los libros teológicos relacionados con las influencias demoníacas. Y es a partir de la transcripción de su juicio que Maurice Garzón redactó su notable libro sobre su vida, utilizando la transcripción de su juicio. Louis Pauwels utilizó el libro de Maurice Garzón, entre otras referencias, para su resumen de la vida de Sor Magdalena. Según él, solo hay 2 copias de este precioso manuscrito en el mundo, una en Londres y la otra en París. Las importantes lecciones aprendidas a través del caso extraordinario de Magdalena de la Cruz. Magdalena había llegado tan alto en su reputación de santidad que había sido consejera de reyes, emperadores y, sobre todo, de los grandes dignatarios de la Iglesia. Sin embargo, las conclusiones del ensayo sobre esto son muy interesantes. El resultado del largo y detallado juicio de los jueces concluye que al final el único engañado real en este asunto es el diablo mismo. Sus engaños se han vuelto en su contra, intimidando y pervirtiendo a Magdalena. Al final solo ha reforzado la fe del pueblo, y ella, que había sido sumisa a él durante tanto tiempo, escapa gloriosamente de su malvado gobierno al final, a través del poder y misericordia de Dios. Y la verdad vence las mentiras del diablo y los engaños que inspira a través de sus demonios. Para quienes estudian la vida de los visionarios y los místicos de la Iglesia, la extraordinaria pero fraudulenta vida mística de Magdalena, repleta de numerosos supuestos dones sobrenaturales y místicos que imitan casi a la perfección los que se les da a los auténticos místicos, debería servir como una advertencia muy grave de cómo el diablo puede imitar las obras de Dios, y puede ser sumamente convincente al hacerlo. Porque como vemos en el caso de Sor Magdalena, supo engañar incluso a cardenales, sacerdotes, teólogos y otras personas con mucha experiencia en la vida mística y en los asuntos espirituales. La causa fundamental del engaño continuo. La necesidad de dirección espiritual y obediencia. El importante elemento faltante que permitió los continuos engaños demoníacos en la vida de la hermana Magdalena fue la ausencia de un sacerdote director espiritual, para guiar y discernir sus supuestos dones místicos y gracias sobrenaturales. La obediencia es la prueba de fuego de la Iglesia, y parece que Sor Magdalena nunca fue sometida a la obediencia de un director espiritual. Si lo hubiera sido, los engaños demoníacos ciertamente se habrían detectado mucho antes. Los místicos y videntes siempre deben ser guiados por un sacerdote director espiritual, y debe ser siempre el sacerdote quien dirige al místico, y no el místico quien dirige al sacerdote. Un sacerdote director espiritual representa a Cristo y su autoridad dentro de la Iglesia, y por lo tanto, las gracias místicas y sobrenaturales deben estar sujetas a esta autoridad para ayudar a discernir su autenticidad. Seguramente otra de las lecciones espirituales es que todo lo que reluce no es necesariamente oro, y el diablo no falsifica el estaño ni el cobre, ni siquiera la plata, sino que busca falsificar el oro. Por eso debemos tener mucho cuidado con la ayuda de Dios, de no dejarnos engañar por sus falsos engaños. Que Jesús nos inspire, guíe y proteja, y que la Santísima Virgen María nos cubra bajo su manto. San Miguel Arcángel, defiéndenos en la batalla.